cinismo de Estado, Maduro acusa a la CPI y a la CIJ por el conflicto entre Irán e Israel, mientras el mundo se arma para una confrontación nuclear. En el sótano mundial, Venezuela es el país menos competitivo, según la IMD Business School. No paran. La migración venezolana sigue cruzando por Cúcuta rumbo a Colombia. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 17 de junio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En medio de una escalada global de tensión, Venezuela no se quedó callada. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia de ser cómplices del conflicto entre Irán e Israel. Mientras tanto, su canciller Iván Gil condena los ataques de Israel contra Palestina y exige respuestas de la comunidad internacional. Denuncia o cinismo de Estado. Catherine García nos cuenta. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia por la escalada de violencia entre Irán e Israel. Según el mandatario, estos organismos han sido cómplices del genocidio en Gaza por su silencio y pasividad. La acusación no es menor, viniendo de un jefe de Estado investigado por la misma CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el propio país. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son culpables de esta guerra, porque han sido cómplices del genocidio del pueblo palestino en Gaza. Si hubiera habido justicia firme y verdadera de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, nos hubiéramos ahorrado bombardeos y nos hubiéramos ahorrado esta guerra. La Corte Penal y la Corte Internacional, que son dos cortes diferentes, no se dedicaran a obedecer los mandatos de Washington, de Londres, de París y de Bruselas, otro gallo cantaría. Y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance, modestamente, desde el gobierno bolivariano y desde la voz que tiene la revolución bolivariana, para abogar por el respeto a la vida, el derecho a la paz y el derecho internacional de convivencia y armonía y respeto a los estados. Por su parte, el canciller Iván Gil en la ONU reforzó la postura oficial condenando a Israel por lo que definió como crímenes contra el pueblo palestino cometidos en complicidad con Estados Unidos. Además, llamó a la comunidad internacional a ejercer presión para obligar a Israel a respetar el derecho internacional. La denuncia, aunque respaldada en principios legítimos, se produce mientras Venezuela atraviesa una grave crisis institucional y de derechos humanos que también ha sido ampliamente documentada. Señor presidente, hacemos además un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas eficaces para obligar a Israel, la potencia ocupante, a adherirse al derecho internacional, incluso mediante la denuncia continua del doble rasero y la selectividad que imperan en la aplicación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y mediante la denuncia de que este doble rasero menoscaba gravemente la credibilidad de los estados que insisten en proteger las acciones ilegales y criminales de Israel, así como la legitimidad de las instituciones multilaterales. Así, el discurso internacional del gobierno venezolano se reviste de legalismo y defensa de los pueblos oprimidos, mientras deslegitima a los mismos organismos que lo investigan. Un caso emblemático de cómo el lenguaje de los derechos humanos puede ser instrumentalizado como herramienta de poder, aun cuando en casa se pisotea. El cinismo de Estado no conoce fronteras. Informa para ustedes Catherine García. Somos Impacto, Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este martes que quiere un verdadero final al conflicto entre Israel e Irán y no un simple alto del fuego en el quinto día de guerra abierta entre estos enconados enemigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un verdadero final para el conflicto en curso entre Israel e Irán. Así lo aseguró el martes a la prensa a bordo del avión presidencial, poco antes de regresar a Estados Unidos procedente de una cumbre del G7 en Canadá que abandonó anticipadamente. El lunes, Trump había dicho que su partida precipitada no tenía nada que ver con un posible alto al fuego, y agregó que el presidente francés Emmanuel Macron estaba equivocado al sugerir esa opción. Estamos buscando algo mejor que un alto al fuego. No buscamos un alto al fuego. Yo no he dicho que esté buscando un alto al fuego. Ese era Emmanuel, un buen tipo, pero no acierta muy a menudo.
Buscamos algo mejor que un alto al fuego. Los dirigentes del G7 pidieron el lunes una resolución de la crisis iraní que conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio, en una declaración en la que afirmaron que Israel tiene derecho a defenderse. Irán acusó al foro de tener una visión sesgada. Por su parte, China acusó al mandatario estadounidense de atizar el conflicto. Avivar las llamas, echar leña al fuego, proferir amenazas y aumentar la presión no contribuirá a que se rebaje la tensión, sino que solo servirá para intensificar y ampliar el conflicto. Israel inició el 13 de junio una campaña militar sin precedentes contra objetivos castrenses energéticos y nucleares en Irán, con el objetivo declarado de impedir que la República Islámica, su archirrival regional, se dote de una bomba atómica. Irán ha respondido atacando con misiles el territorio israelí. El ministro de Defensa Israel Katz advirtió al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que podría sufrir un destino similar al del presidente iraquí Saddam Hussein, derrocado y posteriormente ejecutado. Advierto al dictador iraní que no continúe cometiendo crímenes de guerra y lanzando misiles contra civiles israelíes. Debería recordar lo que le ocurrió al dictador del país vecino de Irán, que siguió el mismo camino contra Israel. Un alto funcionario estadounidense indicó que el presidente frenó un plan de Israel para asesinar a Khamenei, que está al mando de Irán desde 1989. Trump se ha negado reiteradamente a revelar si Estados Unidos se implicará militarmente para ayudar a Israel en su actual campaña en territorio iraní, pero su salida prematura de la cumbre del G7 impulsó los precios del petróleo. Los principales estados dotados del arma nuclear siguieron modernizando sus arsenales el año pasado, abriendo la vía a una nueva carrera armamentista nuclear, advierte el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI, en un informe publicado este lunes. Una nueva carrera armamentística nuclear se ha abierto, así lo advirtió el lunes en un informe el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ello luego de que las principales potencias nucleares, especialmente Estados Unidos y Rusia, que representan alrededor del 90% de las reservas mundiales, emprendieron la modernización de las armas existentes y agregan nuevas versiones. Desde el fin de la Guerra Fría en general, las antiguas ojivas fueron desmanteladas más rápido que el despliegue de las nuevas, lo que llevó a una disminución del número total de ojivas, pero esa tendencia puede invertirse en los próximos años. Los investigadores han observado que el número de ojivas nucleares operativas comenzó a aumentar. Es el caso de China, que según los cálculos del instituto, tendría unas 600 ojivas nucleares, tras agregar 100 nuevas cada año en 2023 y 2024. Es posible que alcance 1000 ojivas de aquí a 7 u 8 años. Vemos señales de alerta de una nueva carrera armamentística nuclear. Se desarrollará en el espacio exterior y en el ciberespacio, siendo el software para dirigir las armas nucleares uno de los temas por los que las grandes potencias competirán. El SIPRI registró un total de 12.241 ojivas en enero de 2025, de las cuales 9.614 están almacenadas con miras a un uso potencial. Rusia y Estados Unidos disponen de vastos programas de modernización y reemplazo de sus ojivas nucleares. Reino Unido planea aumentar sus ojivas, mientras que el programa de modernización de Francia avanzó en 2024. Otros países como India y Pakistán siguieron desarrollando nuevos tipos de vectores de armas nucleares el año pasado. A inicios de 2025, India disponía de una reserva creciente de unas 180 armas nucleares, mientras el arsenal pakistaní sigue estable en unas 170 ojivas. En tanto, se calcula que Corea del Norte tenga unas 50 ojivas y llegue a un total de 90 en un futuro. Israel, que no reconoce la posesión de armas nucleares, también estaría modernizando su arsenal, que el SIPRI estima era de 90 ojivas a comienzos de este año. El siguiente paso sería avanzar hacia la automatización total. Ese es un paso que nunca debe darse. Si nuestras perspectivas de liberarnos del peligro de una guerra nuclear quedaran en manos de una inteligencia artificial, creo que estaríamos cerca de escenarios catastróficos. En ese aspecto, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial también jugará probablemente un papel en la carrera armamentística.
Venezuela acaba de recibir un duro golpe internacional, según el IMD Business School. Es el país menos competitivo del mundo, un reino donde los incentivos económicos están oxidados, así como su frágil aparato productivo, y donde sanciones recientes de la OFAC pusieron el tema en rojo, evidenciando que la reactivación impuesta por Caracas choca con muros regulatorios. Halim Naim nos cuenta. El último ranking de competitividad global del IMD coloca a Venezuela en el lugar más bajo entre 69 economías evaluadas, apuntando la lupa a su ineficiencia institucional, regulaciones arbitrarias y un ambiente de negocios asfixiado por la corrupción y los controles estatales. En palabras más duras, no solo es la más débil, sino la que vive en una competencia desleal consigo misma. Las regulaciones y controles en Venezuela han hecho la economía muy rígida. Ese es el centro del tema de las dificultades económicas que vive la economía en Venezuela. Así es que no hay la posibilidad de respirar la economía tomando por un camino por el ojo. Los controles de cambio igual, lo que han traído es una asfixia del dólar. Justo cuando el país se hunde en el ranking, la OFAC de Estados Unidos sanciona por $3 millones a una firma estadounidense por operar con una empresa pública venezolana, reafirmando que el sistema de sanciones está lejos de superarse. No es una advertencia, es un recordatorio de que los accesos a financiamiento externo y la posibilidad de negociar con Estados Unidos siguen vetados, dejando en evidencia que cualquier avance en competitividad topa con una frontera infranqueable. Esa es la tragedia más grande que tiene la economía, pero fundamentalmente la no participación del sector privado en todas sus áreas. Las transferencias bancarias entre bancos no se pueden realizar. El Ejecutivo Nacional dijo al ciudadano que podía ahorrar $100, ahora no hay dólares en el mercado. En fin, todo eso traba precisamente por los controles y regulaciones. En este contexto, la promesa gubernamental de recuperar el aparato productivo se estrella contra una realidad geopolítica y estructural que exige reformas reales, seguridad jurídica y apertura económica. Sin esas transformaciones, impulsar la industria, atraer inversión o integrarse en el mercado global será como intentar levantar una aeronave sin alas. Solo sirve para encender expectativas que terminarán desplomándose. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Una creciente marea de venezolanos cruza la frontera hacia Colombia por Cúcuta, pero el apoyo humanitario se ha reducido a la mínima expresión, encendiendo las alarmas de una emergencia silenciosa. Con el flujo migratorio en aumento y una dramática disminución de refugios y organizaciones de ayuda, los trabajadores en terreno advierten sobre un escenario catastrófico si se produce una nueva oleada migratoria masiva. Génesis Pérez con el reporte. Mientras la atención global se desvía hacia conflictos lejanos y otras urgencias, una crisis humanitaria se gesta en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta. Es una emergencia silenciosa, como la han bautizado los pocos trabajadores humanitarios que aún resisten. Una situación que, lejos de detenerse, se agrava día a día ante la indiferencia y el drástico recorte de la ayuda internacional. Cada mes, cerca de 500 venezolanos cruzan la frontera por Cúcuta, una cifra que, aunque no alcanza los picos de años anteriores, representa un flujo constante y en aumento. De hecho, Migración Colombia reporta un incremento del 41% en las entradas y salidas de migrantes venezolanos en los primeros meses de 2025. Sin embargo, este incremento se da en un contexto de virtual abandono. De los 20 refugios que alguna vez brindaron apoyo entre Cúcuta y Bucaramanga, hoy solo quedan 3. Esto es una complejidad, o es un problema, una complejidad que no se va a resolver solo, y esto habría que englobarlo entonces dentro de una especie de fracaso de las políticas fronterizas en Colombia, y también tendríamos que generar una mayor presencia institucional en estos territorios y después empezar a coordinar todos unos esfuerzos, no solo de Ecuador, Colombia, Panamá, sino centroamericanos, porque lo que uno quisiera, digamos, lo que nos dice la emoción es
tratemos de generar corredores humanitarios para que los migrantes transiten en algún tipo de condiciones dignas y de seguridad. La razón principal de este abandono es multifactorial, pero tiene un epicentro claro: la reorientación de fondos internacionales. Organizaciones como World Vision se retiraron a finales de 2024, redirigiendo su asistencia a otras rutas migratorias como el Darién, que acaparó la atención por su peligrosidad y masividad. A esto se suma el golpe devastador a principios de 2025, la disolución de la USAID por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, que ha recortado drásticamente sus programas de asistencia global, incluyendo los más de $400 millones que Colombia recibía anualmente, principalmente para ayuda humanitaria y migración. Además, esta crisis silenciosa se presenta con una complejidad adicional: un doble flujo migratorio. No solo llegan venezolanos a Colombia, sino que muchos están regresando a su país de origen desde naciones del sur, agotados por las condiciones de vida o incluso deportados. Los trabajadores humanitarios y las pocas organizaciones que aún operan en Cúcuta lanzan una alerta desesperada. Si se produce un nuevo escenario de migración masiva, la frontera no está preparada para contenerlo. No hay dinero, no hay recursos y la ayuda nacional e internacional es casi inexistente. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: llegaron al país otros 135 migrantes procedentes de Estados Unidos. Llegaron 135 migrantes venezolanos en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos. Se trata de una aeronave de la empresa Omni Air que partió desde Texas con migrantes que fueron recibidos con protocolos de salud, seguridad y documentación. Los 135 repatriados contaron con un acompañamiento en cada fase del traslado a fin de asegurar una llegada digna y ordenada al territorio nacional. Cabe destacar que este es el vuelo número 33 desde la reactivación del plan Vuelta a la Patria en lo que va de año. Ya han retornado más de 5.000 venezolanos repatriados mediante esta iniciativa. Identifican a 135 víctimas de la tragedia de Air India y entregan 101 cuerpos a familias. Las autoridades sanitarias de Ahmedabad han confirmado la identificación de 135 víctimas del reciente accidente aéreo de Air India mediante pruebas de ADN, entregando los restos de 101 de ellas a sus familias hasta la fecha. El doctor Rakesh Joshi, superintendente del Hospital Civil de Ahmedabad, explicó que el análisis de ADN es crucial para la identificación debido al estado de los cuerpos. Entre los identificados se encuentra el piloto, capitán Sumet Sawarbal, cuyos restos fueron trasladados a Bombay para un último homenaje. El informe del apagón confirma una sobretensión con origen multifactorial. No había suficiente capacidad de regular. El gobierno español ha revelado que el apagón eléctrico del 28 de abril en la península ibérica fue causado por una reacción en cadena de sobretensiones en la red. Según la ministra de Transición Ecológica, Sarat Hagesen, el sistema carecía de la capacidad necesaria para el control de tensión dinámica y algunas empresas desconectaron sus centrales de manera indebida, lo que agravó la situación. La ministra descartó hipótesis previas como un ciberataque o un exceso de producción de energías renovables, señalando que aunque la red española es robusta, se detectaron vulnerabilidades y deficiencias en su dispositivo de seguridad que requieren medidas correctivas. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. El gobierno de Nicolás Maduro eleva el tono ante las acusaciones internacionales, calificando de estupidez las señales de alerta por lavado de dinero y desvinculándose de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál crees que es el verdadero objetivo de la Unión Europea al clasificar a Venezuela como jurisdicción de alto riesgo? Te leemos.
No hay mayor estupidez que lo que ellos están haciendo con Venezuela. La Unión Europea debería de actuar más. No hacen nada. Las sanciones. Queremos acciones que ayuden de verdad a salir de la crisis. Realmente ha habido mucho silencio de la ONU y de muchos países que se han beneficiado económicamente de Venezuela. Por eso el silencio y por eso la inacción. La ONU es puro bla bla bla. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.